Ahora sí, sigamos entonces. Bien, entonces tenemos acá un ejemplo que es de ilustración de lo que acabamos de leer. Dice, considere la ecuación siguiente, que se obtiene al escribir una igualdad entre la expresión x al cuadrado menos 5x y la expresión 3 multiplicado por 1 menos x. ¿Ya? Entonces aquí se nos expresa como una igualdad. Significa que hay valores que al sustituirlos en esta x y al sustituirlos en esta x, pues eso nos lleva a una igualdad, ¿verdad? No todos los valores va a ocurrir así, sino que va a haber para unos valores que sí, unos valores que no. Entonces, cuando nosotros estudiamos las ecuaciones lineales, lo que hace es de que nosotros podemos identificar cuál es ese valor de x que me hace cumplir con esa igualdad. ¿Para qué valor de x esto se cumple que es cierto? ¿Ya? Lo vamos a ver paso a paso como lo tenemos acá. Ese ejemplo que nos dice ahí la teoría del material de lectura, lo que nos dice que esa igualdad se cumple, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a investigar entonces, ¿para qué valor de x es de que se cumple eso? ¿Ya? Por ejemplo, nos dice acá, se tiene que x es igual a 3 es una solución, pues al sustituir este valor en la ecuación dada, se obtiene la igualdad 3 al cuadrado menos 5 por 3, ¿verdad? Igual a 3 por 1 menos 3. ¿Ya? Al efectuar las operaciones correspondientes, esta igualdad se transforma en la identidad menos 6 igual a menos 6. Vamos a ver si eso es cierto. Para ello, entonces, nosotros vamos a escribir lo siguiente. Veamos. Nos dice que la expresión es x al cuadrado menos 5x. Entonces, de esa forma, nosotros escribimos x al cuadrado menos 5x igual. Y del otro lado tenemos 3 por 1 menos x. 3 por 1 menos x. Bien. Entonces, lo que la teoría nos dice, de que x igual a 3 es una solución. Entonces, nosotros hagamos esa evaluación. Para x igual a 3, veamos qué es lo que ocurre. Lo que este procedimiento nos decía es de que si nosotros sustituíamos 3 en esta expresión, íbamos a llegar al resultado menos 6. Veamos si eso es cierto. Vamos a hacer entonces la sustitución y en la x, en todo donde aparezca una x, pues vamos a colocar el 3. Menos 5 multiplicado por 3 igual a 3 multiplicado por 1 menos 3, ¿verdad? En todo lugar donde apareció la x, ahí sustituimos 3, ¿cierto? Ahora, por procedimiento aritmético, que seguramente usted recuerda de cuando estudiaba en bachillerato o en la educación media, ¿verdad? O también educación básica como tercer ciclo, pues recordará usted de que mediante las propiedades de los exponentes y las propiedades de la multiplicación, la suma, la resta, la división, si así es el caso, en esos casos entonces vamos a hacer la correspondiente operación aritmética. Entonces, esto significa que nosotros vamos a escribir 3 al cuadrado, pues eso es 9, menos 5 por 3, eso es 15, igual. Este numerito lo tenemos que multiplicar por cada uno de los que están ahí adentro. Podemos hacer eso. O lo que podemos hacer también es operar aritméticamente esto que está dentro del paréntesis. O sea, de que nosotros podemos escribir 1 menos 3, que esto es menos 2, y si continuamos con la solución de esto va a ser 9 menos 15. 9 menos 15 significa que a un número menor le estamos restando un número mayor, significa que este valor va a ser negativo, ¿ya? Entonces, 9 menos 15, si nosotros lo imaginamos al revés, pues a la hora de hacer 15 menos 9, ¿verdad? Eso significa entonces de que nos va a dar un resultado de 6, ¿ya? Y por este lado vamos a obtener 3 por menos 2, ponemos el signo negativo, y 3 por 2, eso es 6. Que es justamente entonces lo que estamos obteniendo acá como respuesta. Estamos obteniendo 6 igual a menos 6, ¿verdad? Que es justamente lo que nos dice la teoría, que obtenemos 6 igual a menos 6. Hemos llegado entonces a una igualdad. ¿Qué significa eso? De que para el valor de x igual a 3, al sustituirlo en la ecuación, nos arroja un valor idéntico, 6 igual a menos 6. Y con eso entonces podemos decir, ¿verdad? Y de hecho eso lo podemos escribir acá, ¿verdad? Por lo tanto, podemos escribir acá, por lo tanto, ¿verdad?
x igual a 3 es solución de la ecuación. ¿Ya? Es lo que podemos escribir como conclusión. Veamos qué nos dice además. Por el contrario, si se evalúa en x es igual a 1, se obtiene lo siguiente. Veamos qué ocurre. ¿Qué significa eso? Eso lo que nos está diciendo es de que si nosotros hacemos para x igual a 1, ¿verdad? Veamos qué es lo que ocurre. Vamos a tener que colocar 1 al cuadrado menos 5 multiplicado por 1 igual a 3 multiplicado por 1 menos 1. ¿Bien? Haciendo las operaciones aritméticas, 1 al cuadrado, eso es 1, menos 5 por 1, que eso es 5, y de este lado tenemos 1 menos 1, ¿verdad? Que eso es 0, ¿verdad? Y un número multiplicado por 0, ¿a qué es igual? A 0. A 0 siempre, ¿verdad? Entonces acá por ello colocamos 0. Y 1 menos 5, pues entonces eso es menos 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha sucedido acá? De que tenemos el resultado menos 4 igual a 0. Podemos ver que por obvias razones eso no es igual. Entonces podemos poner acá como conclusión, ¿verdad? Por lo tanto, x igual a 1 no es solución de la ecuación. Bien, ¿se comprende hasta este momento lo que hemos conversado? Sí, licenciado, quiere decir que en ambos lados tiene que estar el mismo número, ¿verdad? Para que sea la solución. Eso sí, para probar a ver si un número es solución de una ecuación, se debe sustituir el mismo número en todo lugar donde encontremos una x. Así es como funciona. Ahora Sí, bien, pero al final le digo yo la respuesta tiene que ser igual, ¿verdad? tiene que ser igual para que nosotros podamos llegar a esta conclusión de que ese valor que hemos sustituido es solución de la ecuación, ¿verdad? Así de esa forma. Entonces, hemos probado para x igual a 3 y para x igual a 1. Pero cuando nos den otra ecuación, creo yo de que va a ser bien difícil. Por ejemplo, este ejemplo que vamos a ver, este que está por acá, ¿verdad? Veamos este caso. Encuentre las soluciones, ¿verdad?, de la ecuación 2x menos 6 igual a 5x menos 10. Entonces, en ese caso, ¿cómo podemos hacer nosotros para identificar cuál es el valor del que sí es solución? Si puede ser cualquier número real. Y ya sabemos nosotros de que en números reales existen infinitos valores, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, es bien difícil que a mí me digan, mira, ¿cuál es el valor para el cual se cumple esta igualdad? Si puede ser todo ese montón de números negativos, puede ser el 0 y puede ser ese montón de números positivos. Entonces está bien difícil atinarlo con solo ver la expresión, esta que tenemos acá. En ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer es emplear las técnicas y las estrategias para la solución de ecuaciones lineales que nos permitan llegar a un valor de x. Y eso es lo que vamos a estudiar en este momento, ¿ya? Entonces, para eso hasta le vamos a poner acá como tema, le vamos a colocar, por ejemplo, solución de ecuaciones lineales, ¿verdad? En ese sentido, solución de ecuaciones lineales. ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar para resolver ecuaciones lineales? Como primer punto, lo que nosotros necesitamos es identificar si hay paréntesis. Si hay paréntesis. Si los hay, pues entonces nosotros los vamos a resolver.
De ahí, como segundo paso, lo que nosotros podemos aplicar es identificar la jerarquía de las operaciones básicas. ¿Se recuerda usted cuál es la jerarquía de las operaciones básicas? Cuando nosotros tenemos una expresión, ¿qué se resuelve primero? Las sumas, las restas, las multiplicaciones o la división. Vaya, se resuelve primero la multiplicación y división, pero si la resta se encuentra en paréntesis, el paréntesis se le da prioridad siempre. Se le da prioridad siempre al paréntesis, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Para este ejemplo 3 que está ahí, pues es 2x menos 6, ¿verdad? Y vamos a colocarlo, pues, 2x menos 6 acá, 2x menos 6, y eso es igual a 5x menos 10. 5x menos 10, ¿verdad? En este caso no tenemos paréntesis. Vaya, qué bien entonces. Entonces a lo que nosotros nos vamos a ir a identificar y resolver son las sumas y las restas. Pero para resolver sumas y restas nosotros necesitamos identificar quiénes son familia y quiénes no. En este caso, 2x y 5x pertenecen a la misma familia, la familia de las x. Menos 6 y menos 10 pertenecen a la familia de los números naturales, ¿verdad? Son números enteros, ¿verdad? O le podemos llamar a la familia de los reales también, porque también son reales. Entonces, el procedimiento que hay que hacer es de que todo lo que tenga x lo vamos a pasar al lado izquierdo. En ese sentido, si este 5x acá está positivo, pues entonces lo vamos a pasar al otro lado a negativo, ¿verdad? Si este 6 que está negativo acá, lo vamos a pasar al otro lado, pues tiene que pasar como positivo, ¿ya? Y el menos 10 que se quede de ese lado porque ya está en el lado que a nosotros nos interesa que quede. Entonces, 2x menos 5x, eso se nos convierte en menos 3x. Y de este lado vamos a tener 6 menos 10, que es menos 4, ¿verdad? Simplemente vamos a mover esto un poquito. Ahora, necesitamos dejar solita la x. Eso significa de que vamos a escribir x igual. Y como este valor de menos 3 está multiplicando, pasa al otro lado, ¿a qué pasa a ser? ¿Siempre pasa como una Pasa a multiplicación? dividir. Pasa a, perdón. No, pasa a dividir. Pasa a A dividir, dividir. ¿verdad? Entonces vamos a tenerlo acá como menos 3. Lo que significa que finalmente nosotros vamos a tener menos entre menos. Eso es positivo, ¿verdad? 4 tercios se puede simplificar o se puede dividir 4 No se entre puede 3. simplificar. Dígame, Eh, no da un número exacto. no da un número entero, ¿verdad? 4 tercios, eso anda como por 1.33, ¿verdad? Significa entonces que esto lo vamos a dejar indicado como una fracción, 4 tercios. Y con esto pues hemos llegado al final de la solución porque ya tenemos el valor de x, ¿verdad? Ya la dejamos solita y eso significa pues que hemos llegado al final de la solución. ¿Qué significaba eso? De que el valor que hace que se cumpla esta igualdad es el valor de 4 tercios. Ni siquiera era un número entero. Por ello, entonces, es conveniente aprender a usar cada una de estas estrategias para la solución de ecuaciones, ¿verdad? Porque eso es lo que nos permite llegar a conocer más rápido cuál es ese valor para el cual se cumple la ecuación, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, solo una duda. Ujú. Ahí cuando estaba el menos 3x, cuando pasó a dividir, no se le cambiaba el signo ahí en ese momento, no. Ah, fíjese de que no. Cuando nosotros los números al estar sumando pasa a restar o estando restando pasa a sumar, ¿verdad? Solamente en esos casos es de que el número cambia de signo. Pero cuando un Ujú. número está multiplicándose y pasa a dividir, o lo contrario, cuando un número se está dividiendo y lo pasamos a multiplicar, siempre conserva su signo. Ah, está bien, licenciado, muchas gracias. Ujú. Sí, ese cuidado hay que tener. Sigamos viendo entonces, ¿verdad? Ese ejemplo estaba fácil. Vamos a ver uno aquí que se vea más bonito.
Vaya, por ejemplo, este. Encuentre las soluciones de la ecuación x por x menos 1 menos 5 igual a x menos 3 al cuadrado. ¿Verdad? Todo eso al cuadrado. Bien, esto va a ser entonces el ejemplo 4. Vamos a escribir con otro color para variar. Ejemplo 4. Bien. Nos dice que es x por x menos 1. Igual. Ah, sí falta un menos 5. Ya me lo estaba comiendo. Igual x menos 3 al cuadrado. Ahí está, muy bien. Entonces, ahora sí tenemos paréntesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Como usted ya bien me lo dijo, hay que identificar esos paréntesis, cómo hay que resolverlos y eliminar. Esto significa entonces que nosotros podemos escribir x por x. Esto va a ser x al cuadrado, ¿ya? Porque cuando son la misma base y tienen exponentes acá, cada uno de ellos, se escribe la misma base y se suman los exponentes, ¿verdad? Ahora, x por 1, pues entonces eso va a ser menos x, y aquí vamos a obtener menos 5. Igual, hay que resolver este binomio, ¿no? Entonces, para ello, vamos a aplicar esta propiedad del binomio de Newton, ¿verdad? Que dice que cuando nosotros tenemos dos números sumándose a más b elevado al cuadrado, significa de que tenemos que elevar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elemento elevado al cuadrado. Y lo mismo aplica para la resta. Entonces, si nosotros nos devolvemos a este caso, acá, ¿qué significa? Que tenemos que escribir x al cuadrado menos 2 veces dice el primero por el segundo, o sea, 2 por x por 3, ¿ya? Más el segundo al cuadrado, o sea, 3 elevado al cuadrado. Bien, de este lado, ¿qué podemos hacer? Ya no podemos hacer mucho, ¿verdad? Porque este es x al cuadrado, este es x, pero su exponente es 1, por lo tanto no podemos restar este con este. El 5 es un número entero, pues lo vamos a dejar ahí nada más. Significa de que esto solo lo debemos transcribir a la parte de abajo. Bien. Entonces tenemos x al cuadrado menos 2 por x por 3. Esto lo que hay que hacer es multiplicar 2 por 3, que esto va a ser 6, x más 3 al cuadrado, que eso es 9. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. ¿Se entiende este momento? Sí, se comprende. Vale, qué bueno, entonces sigamos pues. Hagamos el mismo procedimiento que el ejercicio anterior. Pasemos todo lo que tiene x para un lado y todo lo que solo son números para el lado derecho. ¿Verdad? O sea que aquí me va a quedar x al cuadrado menos x al cuadrado, que es este que está acá, que lo estoy trasladando al otro lado del igual, menos x al cuadrado más 6x igual. Ahora, de este lado nosotros vamos a enviar al 5, pero lo vamos a enviar positivo. Y luego lo vamos a sumar con 9, ¿ya? Operemos todo esto familia con familia. La familia de los x al cuadrado, tenemos dos acá. X menos x cuadrado menos x cuadrado, pues una manzana menos una manzana, pues nos quedan 0 manzanas, ¿verdad? Significa entonces de que esto se elimina con esto, ¿ya? Se nos van. Quiere decir que acá entonces lo que nos va a quedar es menos x, ¿ya? Más 6x, igual 5 más 9, 14. Entonces tenemos menos x más 6x. Como son de la misma familia, pues sí lo podemos operar. Significa que menos 1 más 6, positivo o negativo el resultado. Positivo más 5. Positivo 5, ¿verdad? 5x igual a 14. Otra vez, tenemos acá, este 5 como está multiplicando, va a pasar a dividir.
como pasa a dividir, se lleva su mismo signo, 14 sobre 5. Y de esa forma pues tenemos la fracción nosotros 14 sobre 5, ¿verdad? ¿Se puede simplificar 14 sobre 5? Es decir, llegar a una fracción más pequeña. No, no se puede. No se puede tampoco, ¿verdad? Si hubiera sido 15 sobre 5, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí tienen quinta los dos. Ahí sí, ¿verdad? Pero como no, lastimosamente no, ¿verdad? Bien, tenemos entonces que x es igual a 14 sobre 5. ¿Ya? Bien, sigamos viendo entonces contenido. Ahora, lo que hicimos con esto fue que resolvimos un ejercicio que tiene una expresión elevada al cuadrado acá. Ya esto se convirtió en una expresión cuadrática, que por simplificación llegamos a una ecuación lineal y por lo tanto solo un valor es el que obtuvimos, ¿verdad? Bueno, sigamos viendo entonces qué tipo de ejemplo está acá. Vamos a ver. Por aquí está uno de aplicación acerca de velocidad. Vale, veamos este, el número 6. Un estudiante de un curso de álgebra tiene notas 65 y 58 en 2 exámenes parciales. En tareas tiene promedio 95. Si la nota mínima de aprobación es 70 y cada evaluación tiene la misma ponderación, ¿verdad? Esto está relacionado como cuando nosotros vamos obteniendo notas, solo que en este caso todo tiene la misma ponderación. ¿Qué nota debe obtener en el tercer examen para aprobar el curso? ¿Verdad? ¿Qué nota debe obtener? ¿Y eso qué significa? Según lo que nosotros estamos estudiando hasta este momento, ¿verdad? Nosotros podemos plantear una ecuación. Entonces dice, un estudiante de un curso de álgebra tiene notas 65 y 58 en 2 exámenes parciales, ¿verdad? O sea que vamos a colocar por acá 65 y 58. Bien. En tareas tiene un promedio de 95. Muy bien, vamos a colocar por acá 95. ¿Ya? Si la nota mínima de aprobación es 70 y cada evaluación tiene la misma ponderación, ¿verdad? ¿Qué nota debe obtener en el tercer examen parcial para aprobar el curso? O sea, de que hace falta un examen parcial. O sea, de que es la nota, ¿verdad? ¿Qué va a hacer falta acá en esta parte? Aquí, ¿ya? Y como dice que todo tiene la misma ponderación, significa de que todo esto se va a dividir entre la cantidad de evaluaciones que se dan. Es decir, de que si tenemos 1, 2, 3, 4, pues entonces todo esto lo necesitamos dividir entre 4, ¿verdad? Y dice, si la nota mínima de aprobación es 70, o sea de que esto tiene que dar, todo esto tiene que ser igual a 70, ¿verdad? Pero nos hace falta un dato acá. Ese es el dato que a nosotros nos interesa encontrar. Significa entonces de que cuando nosotros vamos a calcular un promedio de notas, pues las notas las vamos a sumar. Vamos a sumar aquí, vamos a sumar acá, junto con esta última nota que tenemos. Es como cuando nosotros estamos llevando una materia en la universidad, que nosotros, antes del último parcial, nosotros podemos calcular cuánto llevamos de promedio. Y a partir de eso nosotros podemos calcular entonces cuál es la nota mínima que debemos obtener en ese último examen parcial, de modo de alcanzar el promedio mínimo que se requiere para pasar la materia, que en el caso de nosotros es 6, ¿verdad? Pero para este ejemplo dice que son 70 puntos. ¿Bien? Entonces quiere decir de que esto lo podemos convertir a una ecuación. Vamos a ponerlo más ordenadito, que va a ser 65 más 58 más 95 más. Y a esto le vamos a poner pues la letra X, que es la que comúnmente se utiliza para representar la incógnita que nosotros andamos buscando. Esto va a ir dividido entre 4 y todo tiene que ser igual a 70. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es emplear la aritmética pues para resolver este problema. Lo vamos a poner de otro color y le vamos a colocar. Bien, este 4 está dividiendo a todos los elementos que están arriba en el numerador. Significa de que este denominador 4 bien puede pasar al otro lado a multiplicarse con 70.
De modo de que aquí podemos colocar 65 más 58 más 95 más x, y eso igual a 70 por 4. ¿Ok? Entonces, todos estos numeritos que están acá, 65 más 58 más 95, no nos lo impide que nosotros podamos sumarlo, ¿verdad? Entonces ya los podemos ir sumando de una sola vez. Solo si me hace el favor usted entonces de indicarme cuánto es la suma de 65 más 58 más 95. Permítame, solo Vale. voy a sacar la calculadora que tengo acá. Son 218. 218, vale. Muy bien, gracias. 218. Y de este lado 70 por 4. 7 por 4 es 28, ¿verdad? Y el 0 que tenemos acá, pues entonces eso se convierte en 280. Sigamos. Este 218 lo paso a dividir o lo paso a restar. Quiero ver, pasa a restar. Pasa a restar, ¿verdad? Ok, 280 menos 218. Si me hace el favor de indicarme cuánto da esa resta. 62. 60 y 62. 62, ¿verdad? ¿Qué se puede concluir de este valor de 62? ¿Qué se debe decir? Que esa es la otra nota que le hacía falta Ujú. Para llegar a 70. No. llegar a 70, que es la nota mínima, sí, exactamente eso es, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo se llamaba este fulano? Ah, solo dice un estudiante, ¿verdad? Ah, pues entonces, por lo tanto, el estudiante debe obtener una nota de 62 para aprobar la materia. Esa es la conclusión, ¿verdad? En cada uno de los ejercicios, siempre que nosotros hagamos, siempre hay que agregarle una conclusión, ¿verdad? O sea, interpretar la respuesta. Porque solo encontrar la respuesta, eso no nos ayuda mucho, ¿verdad? Interpretar la respuesta, eso sí nos va a ayudar el resto de nuestras vidas. Bien, con eso tenemos entonces, ¿verdad? Bien, ahí tenemos. Luego, vamos a ver con los datos del ejemplo anterior. Bueno, ya es un ejercicio bastante similar. Ahora entonces, hagamos una práctica con un ejercicio. Vamos a buscar la parte de los ejercicios acá y pues practiquemos, ¿verdad? Vale, practiquemos con uno. Vamos a ver. Con el ejercicio este de literal D. Nos lo vamos a llevar para acá, para la pizarra. Lo vamos a colocar aquí. Pero está muy chiquito. Lo vamos a hacer más grande. Bien. Vale. Ayúdeme con este, resolviéndolo. Lo puede resolver, le puede tomar una foto y la foto me la envía aquí al Teams, ¿verdad? Y vamos a ver el procedimiento que siguió y ahí lo vamos a analizar si estuvo correcta o no la solución. ¿Le parece? Sí, está bien, licenciado. Bueno, resolvámoslo, pues.
Solo una pregunta, y en ese Ujú, caso, como usted había explicado primero cuando era que estaba elevado al cuadrado, ¿verdad? ujú. Entonces, y en ese caso, ya quiero ver la primera cantidad elevada al cuadrado, y la segunda llevaría el signo de más o de menos, Sería menos. y Eh, la otra sería más. y la otra sería más. Yo creo que no Ah, lo escribimos, ¿verdad? Pero en el caso de la resta de un binomio, por ejemplo, algo que está a menos b elevado al cuadrado, la regla dice que tiene que ser el primer elemento elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa es la regla general. En el caso de una resta, se escribe el primero con signo menos, más bien el primer signo que va acá es negativo y el otro signo que va aquí es positivo. está bien. Ok,
Fíjense que me queda un X al cuadrado siempre. Un X al Ese, cuadrado. ajá, un 6X al cuadrado. Ujú. Ajá, no sé si, y no sé cómo tomarle la fotografía para enviarlo Si gusta, envíela por WhatsApp. por WhatsApp. Vaya, Ujú. ahorita lo hago, pero me- Vale. ya la envié, pero creo que, ajá, que no la finalicé y creo que me falta todavía. Ujú. Vamos a ver. Ahorita le... Vamos a ver. Aquí está. Va, veamos cómo transcurrió acá. Ya encontré el error, fíjate. Ya encontré el error. Vamos a... Bueno, dígamelo a ver. La primera cantidad elevada al cuadrado, solo elevé la X, también tenía que elevar al 3 y me iba a dar igual lo mismo 9X al cuadrado y se iba a eliminar, entonces solo me iba a quedar este 5 X me va a quedar que X igual a menos 36/5. Así va a Ah, quedar. sí, ¿verdad? Porque aquí sería 9, ¿verdad? Porque 3 al cuadrado es 9, 9x al cuadrado, y aquí va a tener un 9x al cuadrado, ¿verdad? O sea, de que este término que Sí, está así. acá se iba a cancelar con este que está acá. Vale, sigámoslo escribiendo aquí a este lado. Y entonces iba a ser 9x al cuadrado, 9x al cuadrado, ¿verdad? Luego hizo también, ajá, menos 24x, ajá, estamos bien ahí, menos 24x, más 42, 42, pero 4 al cuadrado no es Ah, no, 42. es cierto, no me puse bien. No, es que yo lo puse así, pensé que era 42 porque el 2 lo hice Lo hizo elevado más al grande, cuadrado, no lo ¿verdad? hice bien. Ajá. Ajá, es cierto. Vaya, pues entonces acá sería 16, ¿verdad? Más 16, ¿sí? Aquí, ¿verdad? De este lado, 9x al cuadrado, Sí, eso así está es. bien. 9x al cuadrado. Luego de acá le quedó menos 27 menos 2x. 9x al cuadrado y 9 por... Ajá, luego 2 menos 2x, menos por menos de más 6. Sí, ahí vamos bien. ¿Verdad? Escribamos este de una sola vez. Menos 27 menos 2 es menos 29, ¿verdad? Sí, así es. Y ese menos 29 no se lo veo por acá tampoco.
que de una vez lo hice así, la resta, menos Ajá. 24, menos 24, ajá, ya me salía menos 5x. Ujú. Solo que es este que está acá, mire. Vale, porque aquí la operación fue Sí, 9x por x, 9x al cuadrado. Estamos bien, ¿verdad? Luego acá hizo ajá, 9x por 3, ¿verdad? Fue menos 27. En ese sí, estamos bien. Luego hizo menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por menos 3 es ajá, más 6. Positivo. En eso estamos bien, ajá, ¿verdad? Luego, como sí, este menos 27 se puede operar con este menos 2x, ¿verdad? Entonces sería menos ajá, 27 menos 2, que eso sería menos 29, sí, ¿cierto? Ya, entonces lo vamos a colocar aquí una sola vez. Menos 29, menos 29x, y el último término es más 6, ¿ok? Vaya, ahora con esto, sí, ya ok. vimos acá, ¿verdad? De que esto se elimina con esto, ¿sí? Entonces lo que nos va a Ajá, quedar acá va a ser, y quiero volver al color azul, va a ser menos 24x más 16 igual a menos 29x más 6, ¿verdad? Esos son los términos que nos quedan. Ahora lo que necesitamos es sí, pasar todo lo que es de la misma familia para un lado, es decir, todo lo que es x, pasarlo para este lado, más 29x, ¿sí? Igual a, este es positivo, pues entonces hoy va a ser negativo, menos 16, más 6, ¿verdad? Ahora, sí, así es. menos 24 más 29, ¿cuánto será? Es 5 positivo. 5 y positivo, ¿verdad? 5x. Y de este lado es menos 16 más 6, ¿cuánto es eso? Es 10, Es entonces 10, ¿verdad? quedaría 10 sobre, ajá, ¿Y x sería positivo o igual a 10 negativo? sobre 5, positivo. Positivo, segura. Sí, segura. Ujú. De estos dos, ¿cuál es el número más grande? No, yo pensé que me decía el 5, que si Ah, estaba positivo, no, que de pasaba a este ser lado. positivo. No, eso queda negativo, es menos 10. Negativo, así es, ¿verdad? Entonces quiere decir de que x va a ser igual a menos 10 sobre 5. ¿Eso Sobre se puede 2. simplificar? Sobre 5 igual a 2. Ujú. Sí, es igual a 2. Igual a 2 o menos 2. Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Muy bien. Ok, ahí tenemos ya. X es igual entonces a menos 2, ¿verdad? Sí, todavía me da risa que el 4, el Ah, 42 que le sí. puse ahí. Cabal, así es. Muy grande puse la potencia. Sí, sí, así es, ¿verdad? Y bien, entonces, con este repaso ya involucrando ecuaciones lineales y cuadráticas, pues entonces nos vamos a quedar hasta aquí con esta tutoría, ¿verdad? Continuamos con el material para estudiar para la siguiente tutoría, que sería el sábado. Que lo que vamos a estudiar es, ya lo perdí, que lo que vamos a estudiar van a ser los sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Ecuaciones de otro tipo y ojalá que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Para las inecuaciones. Está bien, licenciado. Yo le agradezco mucho. Oiga, muy interesante la clase. Vaya, qué bueno entonces que le haya comprendido. Bueno, pues nos quedamos hasta aquí entonces. Que tenga feliz noche. Muchas gracias igualmente. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones.